Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Puebla. Conozco a algunos miembros de este importante seminario. Hemos colaborado a veces a distancia, a veces aquí en la Biblioteca de La Fragua. Y ha sido un gusto siempre pues, estar presente en este seminario, a veces a través de compañeros o de la maestra Mercedes. Y ahora, bueno, pues me ha tocado en suerte el favor de su atención y me parece muy importante primero agradecerle a la doctora Marina Garone la confianza que me haya brindado esta oportunidad y sobre todo también al apoyo de la maestra Mercedes porque siempre nos está respaldando, siempre está buscando maneras de hacer notar, de hacer más visible a la biblioteca que ella comanda. Y pues bueno, ahora quiero presentarles un breve avance de investigaciones que se han llevado a cabo, aunque solo nos hemos quedado en avances, dado que la pandemia y algunas otras vicisitudes nos han limitado el acceso a las fuentes y por esta razón, bueno, entonces hacemos una exploración muy breve. He titulado mi intervención como los libros de los jesuitas en manos de los ilustrados, la biblioteca del Real Colegio Carolino y la herencia inmaterial jesuítica, Puebla, 1767-1825. En mi intervención, que estoy por transmitirles en un momento más, pues he decidido primero dividirla en tres partes. La primera sería un planteamiento historiográfico, el planteamiento del problema, para después ya desarrollar tres temas principales, que sería la herencia jesuita, rápidamente una revisión de cómo estarían conformadas hipotéticamente sus bibliotecas, y después hablar abundantemente de la transición o de la aplicación de estos bienes materiales. Nos interesan en peculiar sus libros, ¿no? Sus librerías, y su aplicación a los distintos fines que tuvieron ya en manos de ilustrados. Y cerramos un poco con la idea que se tenía de esa biblioteca, cómo se reconfiguró la biblioteca para, decía, bueno, ya pasar a las consideraciones finales, ¿no? Que sería la tercera parte, que son, pues, tal como lo explico, son algunas reflexiones de lo que puede suceder una vez que podamos cotejar a ciencia cierta y puntualmente cada uno de los inventarios que hemos hallado. Bueno, pues sin más, me voy a permitir quitar la imagen de la pantalla. Espero que ustedes me disculpen al no poder pues, presentarnos así de frente, ¿no? A ustedes y que solo escuchen mi voz, pero he preparado unas diapositivas que me parece les ayudarán más como apoyo visual para seguir el guión de esta presentación, ¿no? Agradezco demasiado su comprensión en este asunto. Y vamos a pasar. Gracias. El objetivo de la presente intervención es exponer ante ustedes los avances de uno de los proyectos de investigación desarrollados en la Biblioteca Histórica José María Lafra. Este proyecto se inserta en un plan de trabajo cuyo objetivo es conocer con precisión el patrimonio documental que la biblioteca alberga. Podría pensarse, ¿no es ello algo sustantivo a cualquier acervo? Lamentablemente no ha sido considerado así, y no creo necesario extenderme en relatar una historia acerca de la falta de atención a los acervos históricos que aquejan nuestro país y que todos conocemos. Sumado al desdén por historiar algunos periodos, como el que exploramos en este estudio, las consecuencias de estas actitudes de honda raigambre las sufrimos a diario quienes laboramos en instituciones que custodian bienes patrimoniales de carácter histórico. La Biblioteca La Fragua no ha estado exenta de estas circunstancias. Afortunadamente, con la renovación de la dirección de la biblioteca hace pocos años, también se reordenaron las prioridades y paradigmas de trabajo en el acero. Con ello, se desarrolló una vertiente de trabajo enfocada a la investigación de sus propios fondos. La intención era no solo saber qué tenemos, sino por qué lo tenemos, para sentar las bases así de futuros temas de investigación. Fue así que comenzó por satisfacerse lo que personalmente considero una deuda histórica, identificar una de las colecciones que la integran, su fondo de origen. Este se determinó en función de la historia de la propia institución universitaria que la contiene. Han de saber que la UAP es una institución que surge de la transformación en 1937 del Colegio del Estado. Esta institución educativa, a su vez, nació por iniciativa del Congreso local en 1825, al tomar bajo su supervisión los estudios que antes ofrecía el Colegio Carolino bajo la administración monárquica, extinto tras la independencia de México.
El Colegio Carolino, por su parte, fue constituido con los bienes de los jesuitas tras su expulsión en 1767, asunto que en un momento abordaremos a profundidad. He aquí el primer problema historiográfico. Estas transiciones institucionales suelen ignorar o en el mejor de los casos dar por sentado la complejidad que implica el traslado, sustitución, recuperación, renovación o eliminación de saberes. Además, da como natural una transición del antiguo régimen al sistema independiente, como si las ideas y los paradigmas se modificaran a la misma velocidad de los cambios políticos y las instituciones educativas se adecuaran al ritmo de los decretos. Como pueden saber, no hay mejor objeto de estudio que una biblioteca para apreciar estas transiciones en el mundo de las ideas, los valores y las nociones. Quizá solo así logremos hacer ver que se trata de una institución que heredó de los jesuitas algo más que solo edificios y pintura. De hecho, ya se han cosechado los primeros frutos de estas pesquisas a través de la publicación de un par de libros con el sello de la biblioteca. Como siguiente paso, se han comenzado a trabajar nuevos campos a través del proyecto de identificación del legado y biblioteca personal de José María Lafragua, por ejemplo, o el proyecto cuyos avances se presentan en esta oportunidad, identificación de los materiales provenientes de las instituciones fundacionales de la universidad, los colegios jesuitas y el Real Colegio Carolino. Debe decirse que el proyecto fue altamente productivo en su primera fase de investigación documental, pues se descubrieron inventarios de las bibliotecas colegiales prácticamente ignorados en la historiografía o incluso completamente desconocidos. La siguiente fase, que comprende la transcripción y cotejo de estos inventarios, ha tenido, muy a nuestro pesar, serios obstáculos cuya solución quedó fuera de nuestras manos. No obstante, fue suficiente para poder formular, a partir de otros hallazgos documentales, una reconstrucción de las peripecias que sufrieron los fondos para su integración como legado a la institución educativa que hoy los resguarda. Estas son las fuentes que empleamos para afincar los primeros avances que ahora exponemos. Nuestra intención es presentar a ustedes la manera en que las autoridades y los integrantes del Real Colegio Carolino, nombrado así en honor del monarca en calidad de patronato que ejercía sobre él, se apropiaron conceptual y físicamente de los libros y otros materiales de los jesuitas expulsos. Se busca, a través de un estudio de carácter microhistórico, poner en relevancia los cambios y continuidades en la historia del libro. Para ello, se han estudiado primordialmente los inventarios y reglamentos colegiales formados en el periodo que va de 1767 a 1825, lapso en el que se constituyó y desarrolló el Colegio Carolino, como institución educativa en sustitución de lo que los especialistas regionales en historia de la educación han denominado el complejo educativo jesuita. El examen de dicha documentación se hace con el fin de vislumbrar la forma en que el legado bibliográfico fue recibido, reconfigurado y reorganizado sin dejar a un lado los materiales y espacios que necesariamente les acompañan y enmarcan, dentro de las aspiraciones y paradigmas de funcionarios de corte ilustrado. La herencia material e inmaterial de los colegios jesuitas a la universidad representa todavía un campo por descubrir. Observarla en su justa dimensión se vuelve complicado, puesto que en medio de la transición existe otra institución relativamente ignorada en la historiografía, el Real Colegio Carolino, partiendo de la expulsión de la orden ignaciana y la confiscación y aplicación de sus bienes hasta que dicho colegio se transforma en una institución educativa de carácter civil a cargo del gobierno estatal. Esta transición, además, está enmarcada por la crisis colonial y los primeros años de la nación independiente, así como la modernización de los paradigmas políticos, científicos y educativos. Por ello, nos parece de la mayor relevancia estudiar los cambios y continuidades que pueden observarse en una biblioteca en medio de esa transición. La pertinencia del estudio y también su dificultad se hace notable cuando sobre este lapso existe un vacío historiográfico. En los estudios regionales de la historia de la educación se han atendido como objetos de estudio a los colegios jesuitas, pero se ha dejado de lado al colegio que les sustituyó. Lo que se sabe de su trayectoria histórica son datos sueltos y muchas suposiciones. No obstante, que comienzan a aparecer estudios que van atrayendo luz al tema. El panorama es peor para su librería. En los pocos autores que han abordado el tema, marginalmente, se aprecia, si no el vacío, al menos la dificultad para reconstruir la historia de la Biblioteca La Fragua e incluso del Colegio del Estado antes de 1874. Más que historia, se trata de una tradición plagada de mitos, inconsistencias, eslabones perdidos o afirmaciones tan valientes por no estar suficientemente documentadas. Las pocas menciones que se tienen con respecto a la biblioteca provienen, por ejemplo, de la investigación de Ignacio Osorio Romero en la década de 1980, quien después de ofrecer un dato sobre un inventario finalizado en 1830, inventario que por cierto no se ha localizado, no ofrece mayores noticias hasta el surgimiento de la Biblioteca Pública José María Lafragua en 1885. Es probable que esta laguna se deba
tanto el desdén por historiar una época compleja en el que la aplicación de las reformas borbónicas y sus efectos, o el surgimiento del criollismo ilustrado, son los temas que ocupan la atención historiográfica. Pero también puede deberse a la falta de documentación, o mejor dicho, del conocimiento de la existencia de esta documentación. Por principio de cuentas, la documentación que se podría generar respecto al destino de los bienes de los jesuitas, labor encargada a la Junta de Temporalidades local, fue albergada dentro del mismo acervo del Colegio Carolino y se conservó así en la Biblioteca La Fragua, en donde fue por mucho tiempo nombrada Archivo Jesuita, lo que seguramente le restó presencia e inhibió las posibles investigaciones sobre el Colegio Carolino. Siempre se pensó que era solo documento de los jesuitas. Otro tanto de documentación debe estar en el archivo episcopal, pues fue el clero diocesano quien se encargó de las funciones del Nobel Colegio, pero la consulta de dicho acervo está totalmente restringida hasta ahora. ¿Qué hay del archivo de la Suprema Junta de Temporalidades española, formada por el rey para atender y sobre todo para registrar todo lo relativo a la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes? Pues una historia trágica que no es posible relatar aquí. Baste apuntar que fue desechado y rescatado en diferentes ocasiones hasta llegar, la parte que se pudo salvar, al Archivo Nacional de Chile. Estas circunstancias, que pudieron significar un obstáculo para la investigación tiempo atrás, son por fortuna salvables actualmente. Tras la revisión del mal llamado Archivo Jesuita en la Biblioteca La Fragua, se ha constatado que tales papeles corresponden solo en parte a los colegios jesuitas, mejor dicho, a sus propiedades y bienes, pues fueron estos los documentos de vital importancia para el desempeño de la Junta de Temporalidades, quien generó la gran parte de sus expedientes realmente, entre ellos los inventarios de los libros de cada colegio, de los que ahora son nuestra fuente primordial. Del funcionamiento del Colegio Carolino encontramos documentación en un fondo diferente. Esta fue encuadernada más o menos temáticamente junto con otros papeles de los colegios jesuitas y del Colegio del Estado. Es en este fondo donde encontramos, por ejemplo, los reglamentos o incluso algunos inventarios, así como otra información complementaria a nuestro objetivo. Por otro lado, la documentación que concentró la Suprema Junta de Temporalidades de sus sucedáneas en los diferentes territorios españoles en América logró salvarse casi íntegramente tras su adquisición por el gobierno chileno. No solo eso, el Archivo Nacional tuvo a bien apremiar la catalogación y publicación de los expedientes que lo integran, materiales que ahora se pueden consultar de forma digital en su sitio web. De este acervo, hemos obtenido igualmente información complementaria de la mayor relevancia. Ahora bien, es una realidad que estudiar los inventarios como fuente exclusiva no es suficiente, no solo porque hay que tener presente que la posesión de un libro no implica necesariamente que se haya leído, y a la inversa, su ausencia no debe dar pie a pensar que nunca se leyó o que su contenido estuvo ausente de los lectores. Como asegura Margarita Martín de Velasco, el análisis de las bibliotecas antiguas a través de los inventarios que se conservan forma parte fundamental de la reconstrucción de espacios culturales. Gracias al conocimiento de pequeños o grandes fondos bibliográficos se puede observar la evolución del pensamiento político, la asimilación de influencias, los modos de vida, las mentalidades, las devociones, y todo ello gracias a la facilidad con que unos textos han sido impresos, leídos, ordenados para que este uso no fuera esporádico, discontinuo o escaso. Además, se deben considerar las peculiaridades del devenir histórico de este acervo en particular. La biblioteca del Real Colegio Carolino fue constituida con la producción impresa y manuscrita que estaba albergada en 5 colegios jesuitas, cada uno con objetivos y composiciones diferentes. Tras su expulsión, pero no de manera íntegra, sino luego de haber pasado por un riguroso expurgo y la dispersión de una parte, que aún estamos por dimensionar, de sus librerías colegiales y personales, y a su vez un acervo que enriqueció tan valiosa herencia con las adquisiciones propias de sus intereses y paradigmas de corte ilustrada. Nos enfrentamos, por tanto, ante un acervo bibliográfico constituido por dos instituciones diferentes, pero destinado a la formación o la instrucción intelectual, moral, espiritual y científica de las comunidades académicas, seculares y religiosas, que hicieron de la enseñanza una de sus principales divisas. Con poco tiempo de distancia entre sí, pero sujetas a paradigmas intelectuales que se presuponen diferentes y que obligan a pensarlas como instituciones distantes. Si bien la fuente primordial daría pie para conocer con puntualidad los inventarios generados en la expulsión y contrastarlos con el único que se tiene del Colegio Carolino, elaborado en 1821, que más adelante les presentaré, lo cual era el plan para esta comunicación, la pandemia trastocó el trabajo de transcripción e identificación del fondo. Sin embargo, todavía podemos recurrir al uso simultáneo de diferentes fuentes documentales.
Al no tener la facilidad del inventario, bueno, pues hemos recurrido a expedientes de oficios administrativos, a reglamentos, a inventarios generales, algunas minutas, informes e incluso a correspondencia oficial, entre otros. Y también, por supuesto, fuentes bibliográficas. Si bien este tipo de pesquisa de indicios, sabrán ustedes, podría significar, como en efecto lo fue, una labor de horas de consulta, revisión y búsqueda de referencias esporádicas e indirectas, la diversidad de las fuentes utilizadas enriquece la perspectiva de estudio, pues no se trata únicamente de hablar de los asuntos administrativos o del número de obras que se custodiaban y que luego pasaron a otro colegio, sino de reconstruir una historia más amplia de esas colecciones. A partir de ciertos indicios, los documentos consultados permiten registrar los espacios que ocupó y la forma en que se conservaron los materiales, el valor que se le dio a los libros, el uso de los mismos respecto a los saberes, la idea que se tenía de biblioteca, así también como el valor patrimonial que se fue construyendo en torno a los materiales que albergaba, junto con el constante impulso de mantenerla a la vanguardia a pesar de las vicisitudes económicas, lo que revela el interés por el saber y los medios privilegiados para adquirirlo y desarrollarlo, los libros. En la Nueva España, desde su establecimiento en 1572 hasta su expulsión en 1767, la Compañía de Jesús logró desarrollar su trabajo misional con el establecimiento de 30 colegios en 21 ciudades, 3 casas de residencia, un hospicio y 102 misiones. Una poderosa organización educativa, religiosa y cultural con influencia en todas las esferas y grupos de la sociedad. En Puebla, su desempeño y éxito educando a los hijos de las nuevas generaciones de españoles y criollos con aspiraciones de ascenso social se fincaban en el, perdón, y cuyas aspiraciones de ascenso social se fincaban en el camino de las letras, logró que se convirtieran en lo que los expertos llaman un complejo educativo, estableciendo el Colegio del Espíritu Santo para estudios de gramática y retórica latinas en 1587, el Colegio de San Ildefonso para las cátedras de filosofía y teología en 1625 y el Colegio de San Javier para la formación de misioneros indios en 1740. Funcionaron, asimismo, dos colegios convictorios, San Jerónimo y San Ignacio, fundados respectivamente en 1580 y 1701. Siguiendo lo dispuesto en las constituciones de la orden, cada establecimiento de estudios contaría con una biblioteca cuya conformación estuviera atenta a sus respectivas necesidades. Pero también se deben considerar las obras que los padres jesuitas y los estudiantes tendrían en sus aposentos en la medida que la cobertura moral y canónicamente correcta lo permitiera. Así lo sentaban las constituciones. Haya librería, si se puede, general en los colegios y tengan llave de ella los que el rector juzgare deben tener. Sin esto, los particulares deben tener los libros que les fueren necesarios. La librería del Colegio del Espíritu Santo, el ejemplo más asequible, fue un repositorio atento a estas necesidades, tal como puede apreciarse en su inventario realizado en 1757, 10 años antes de la expulsión. Registro que se conserva en la biblioteca y ha sido estudiado por la historiadora Carmen Aguilar Guzmán. Según este registro, la librería colegial comprendía 3056 obras y seguía la distribución temática que propuso el jesuita francés Claude Clement en su célebre tratado Musei sive Bibliotheca, influyente obra que sirvió de pauta para la organización y decoración de numerosas bibliotecas del mundo católico. En el mencionado inventario destacan 18 materias que son una imagen de cómo estaba organizado el saber en esos establecimientos. Es altamente probable que los otros colegios hayan llevado estos métodos de albergo de sus materiales de lectura. Cuidando el dogma, la moral y las buenas costumbres, esta organización del saber contenía también la jerarquización y las formas propias y legítimas de lectura establecidas por los jesuitas para sus colegios y los distintos miembros de la orden. A través de los inventarios conservados en la biblioteca, se puede observar que los libros de los colegios del Espíritu Santo y de San Ildefonso no tenían un único espacio. Además de las respectivas librerías, los catedráticos y autoridades, así como los estudiantes, tenían decenas de obras, tanto impresas como manuscritas, en sus aposentos. En el inventario de los libros del Colegio del Espíritu Santo, la Junta de Temporalidades registró 531 obras en los aposentos al momento de la expulsión. En ese mismo colegio se registraron libros incluso en el refectorio, para utilizarlas en la lectura colectiva. Estas condiciones fueron muy probablemente replicadas en los colegios convictorios. Lo que no se puede asegurar, sin contar con estudios más profundos al respecto,
Es la cantidad de libros que pasaron de las antiguas bibliotecas jesuitas al colegio carolino luego de la expulsión de los ignacianos. El cómo vivieron esa traslación es tema que, a partir de aquí, atañe a la poco atendida historia del Real Colegio Carolino. Pero antes, debe insistirse en un problema clave, que las colecciones bibliográficas de los jesuitas no pasaron de manera íntegra. Al ser considerados como bienes útiles en la formación educativa, vehículos de ideas y conocimiento, sufrieron primero un expurgo y luego fueron aplicados al seminario palafoxiano. Debe tenerse en cuenta que cada uno de estos pasos, el expurgo, la confiscación, el expurgo y la aplicación a otros colegios, eh, cada uno de estos pasos fueron instruidos en las disposiciones reales, aunque su aplicación fuera variante en cada contexto local, y que éstas provenían sobre todo de un gobierno ilustrado. El mismo gobierno ilustrado que cobijó poco tiempo después y mediante patronato a la nueva institución carolina, heredándole los libros que atañen al presente estudio. Este expurgo y marginación de las obras de los jesuitas es en sí mismo una evidencia de la valoración que sobre los saberes jesuitas plasmados en sus librerías tuvieron los ilustrados, desde el monarca hasta los ministros de la Junta de Temporalidades en Puebla, pasando por las autoridades diocesanas. Es indispensable traer a cuenta la reflexión de Noredit Jiménez sobre las pérdidas de saber. Dice, la noción de lo que conviene saber, de lo que el saber mismo es, y las formas de organización para la producción, reproducción y conservación de dicho saber es distinta y de distinta forma se enhebra con las estructuras sociales que lo respaldan, con las instituciones que lo resguardan y con la cultura material que lo acompaña y sostiene. En la historia de la humanidad, los cambios culturales han significado el surgimiento de nuevos paradigmas de saber y el abandono de otros, y estos procesos suelen ir acompañados de pérdidas de conocimiento. Es indudable que los libros que fueron propiedad de los jesuitas, para bien o para mal, resultaron para las autoridades bienes valiosos. Así lo demuestra su minucioso registro y el complejo debate que se suscitó sobre su futura e idónea aplicación. A pesar de las intenciones iniciales, la distancia y el tiempo de aplicación representaron las naturales dificultades que implicaba llevar esas determinaciones a la práctica. Martínez Tornero, tras estudiar el caso de colegios peninsulares, resalta la precisión con que la expulsión fue orquestada desde su planeación en sentido global, así como la importancia de la captura de los materiales bibliográficos. La intención, dice, era que todos los comisionados siguiesen el mismo método, puesto que la uniformidad y la claridad eran apremiantes. Dice este autor, eh, cito a Martínez Tornero, los comisionados que estaban a cargo de efectuar la expulsión de los jesuitas recibieron instrucciones precisas sobre el modo de llevarla a cabo y sobre la manera de capturar todas sus pertenencias. Estas disposiciones fueron minuciosas en todo lo que se refería a los libros y manuscritos que se encontrasen en los colegios. Se indicaba que debía procederse a la ocupación de la biblioteca, el archivo, los escritorios de cada habitación y el resto de libros y papeles. Citando la instrucción, citando el documento, instrucción de lo que deberán ejecutar los comisionados para el extrañamiento y ocupación de bienes y haciendas de los jesuitas en estos reinos de España e islas adyacentes, en conformidad de lo resuelto por su majestad, Martínez Tornero afirma que se recibieron órdenes muy detalladas sobre la manera de elaborar los inventarios en los que constasen los libros y los manuscritos hallados, pues se hacía hincapié en que debían distinguirse los que correspondiesen a cada aposento. Debían además estar diferenciados entre libros impresos y manuscritos, elaborándose un índice separado de cada clase y siguiendo un orden alfabético. Además, se indicaba que los libros se irían acumulando en la biblioteca del colegio mientras cupiesen o en otra habitación capacitada, debiendo permanecer estas estancias cerradas bajo llave. Tal parece que en Puebla, la Junta de Temporalidades atendió puntualmente estas indicaciones dándole la mayor celeridad. Todo esto se refleja en los inventarios referidos de 1760, como este que les estoy mostrando de 1768, así como los inventarios de muebles, registros contables de capitales y bienes que pertenecieron a los ignacianos, elaborados en el transcurso de un par de años tras la expulsión. Es posible que la cantidad de escolares, o quizá la idea casi legendaria de la riqueza material que detentaba la orden, haya influido en esta rapidez con que se elaboraron los registros. Como sea, es revelador que las autoridades poblanas copiaran, quizá excepcionalmente, el proceder peninsular.
En contra de las buenas intenciones y la respuesta de los responsables en los años inmediatos a la expulsión, se aprecia que en los territorios americanos la tarea se fue tornando más difícil conforme se conocía la magnitud de sus implicaciones. Difíciles de reemplazar, la ausencia de los expulsos trajo consigo el abandono y desorganización de centros educativos y misiones por largo tiempo. A decir de Eva María St. Clair, que analiza los efectos de la expulsión de los ignacianos ya en América, dice, fueron las bibliotecas, por encima de cualquier otro bien, las que más resintieron los efectos del tiempo y una improvisada e imprecisa legislación en torno a la expulsión de los sacerdotes jesuitas. Cito, el costoso mantenimiento de los libros al cabo de los años se tradujo en pérdidas materiales por deterioro, hacinamiento, sustracción o préstamos. Fin de la cita. Es posible que ahí se encuentre el meollo de la contraposición de percepciones entre los autores antes citados. Es decir, en la amplitud espacial que ocupaba el Imperio español resultó difícil aplicar las instrucciones reales. Para mayo de 1769, una nueva instrucción perfeccionaba el proceder respecto al destino y cuidado de las obras. Se mandaba a las juntas municipales, cito, que se asegurasen de que las bibliotecas de los colegios se encontraban bien custodiadas y ubicadas en lugares que no contribuyesen a su deterioro, pues debían ser aplicadas, como norma general, a favor de las universidades y casas de estudio, según lo que resultase de las aplicaciones de los colegios. Fin de cita. Una nueva instrucción normativa, ahora de 1772, volvía sobre el camino, aunque concernía solo al conjunto de las librerías jesuíticas que hasta esa fecha no habían sido aplicadas. Los papeles de la Junta de Temporalidades dan evidencia de la consonancia con esa problemática. Hay frecuentes reuniones y, por tanto, pues, muchos acuerdos, nuevas instrucciones, nuevos replanteamientos de las disposiciones reales. Todo esto en los años 1769, 72, del 84 al 85 y en 1790. Todas estas reuniones permiten vislumbrar que la aplicación de los bienes de los expulsos fue bastante complicada y no siempre se efectuó en las fechas en que se instruyó. En esas discusiones, eso sí hay que reconocer, hay una constante. Mediante el desarrollo de toda una legislación especial, las bibliotecas fueron pensadas como bienes sin desperdicio, como instrumentos que debían emplearse, luego de cierta examinación, claro, en la consecución de las actividades educativas en otras instancias, pues los colegios no podían permanecer cerrados por mucho tiempo y sus bibliotecas, por ende, no podrían perderse de vista. En Puebla, aunque también es un tema todavía por hilvanar, se sabe el destino de los elementos del extinto complejo educativo jesuita tras el cierre de sus 5 establecimientos. Al respecto, dice Mónica Hidalgo, cito, en un inicio, el Colegio del Espíritu Santo se dejó en manos de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, el Colegio de San Ignacio, donde se impartían primeras letras, continuó con su labor, a la residencia de San Ildefonso se trasladó el Hospital General de San Pedro y el internado de indígenas de San Javier se habilitó para recibir misioneros. Fin de cita. En efecto, los colegios de los expulsos fueron secularizados y pasaron a cargo del prelado de la diócesis poblana en cuanto los miembros de la compañía salieron del virreinato. Y mientras el de San Jerónimo y el de San Ignacio reabrieron sus puertas para estudios vinculados a los colegios diocesanos, como convictorios también, otros fueron ocupados en actividades del interés de los ministros ilustrados de Carlos III. Lourdes Herrera Feria ha encontrado la primera mención como colegio carolino desde 1771 para nombrar la, cito, casa o colegio correccional de clérigos, para dar ejercicios a los sacerdotes ordenados y otros que quisieran recibir. Según esto, lo dispuesto en la junta celebrada en marzo de 1770, al determinar las aplicaciones para el Colegio del Espíritu Santo. Es decir, desde el 70 ya se le va a referir, perdón, desde el 71 ya se le va a referir como Colegio Carolino en el Espíritu Santo, mientras que los otros colegios tienen sus propios destinos. A pesar de esta aparente contrariedad sobre la continuidad o interrupción de las funciones educativas de los antiguos institutos jesuitas, 1772 resulta otro año crucial para comprender las peripecias de los fondos bibliográficos jesuitas que se añadirían tiempo después al Real Colegio Carolino. Pero no porque se hayan reabierto los colegios, sino porque en aquel año el obispo Francisco Fabiani Fuero consiguió el permiso del virrey para que los libros de los colegios jesuitas, así como la imprenta del Colegio de San Ignacio, se concentraran en la biblioteca del Real y Pontificio Colegio Conciliar o Tridentino, la que después sería nombrada Biblioteca Palafoxiana. Vemos aparecer por fin a un tercer actor que se había olvidado antes, que se había obviado antes,
El clero diocesano, que aprecia igualmente los bienes abandonados y que, por disposición real, tiene mucho más que injerencia. En 1771 se había dispuesto por la Junta que el obispo debía redactar las constituciones del Colegio Carolino, las cuales se formaron en arreglo a las del Real Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso en la capital del virreinato, donde se verificó una situación similar, ¿no? Los colegios jesuitas se extinguen y luego se concentran o se unen en uno solo, pero no pierden sus nombres. Algo similar a lo que sucedió en Puebla. Entre los artículos de estas constituciones que redactó Francisco Fabián de Fuero, destaca que debía haber una librería, un general, aulas y oficinas. Fue por ese margen de operación que el prelado, eh, perdón, fue por ese margen de operación que el prelado dispuso de los libros de los antiguos colegios jesuitas, tenía la autoridad. Esto lo menciono porque en Puebla hay una tradición contada a veces por los mismos trabajadores de ambas bibliotecas diciendo que, bueno, que en realidad se robaron los libros de los jesuitas, ¿no? O que los tomaron y jamás los devolvieron, o que aprovecharon la situación. En realidad es un asunto de autoridad. El prelado Fabián y Fuero tenía todo este margen de maniobra desde la instrucción real. Eh, Continúo. En un almanaque de José de Mendizábal, por ejemplo, se tiene como suceso notable del 8 de diciembre de aquel año la siguiente noticia. Estamos hablando de 1772. Cito: trasladan los libros de los tres colegios jesuitas, San Ignacio, San Jerónimo y el Carolino, y los del obispo señor Fuero al seminario palafoxiano. Pero igualmente, Mendizábal asentó que tiempo atrás, sin precisar la fecha, se había realizado ya una compra de los libros que fueron de los jesuitas. Saltan a la vista, por supuesto, varias cuestiones. La primera serie de ellas, y la que más nos interesa, es sobre el destino de las librerías de los extintos colegios de San Ildefonso y San Javier, que no son nombrados. La razón es que en enero de 1790 ya se había determinado que las 8 cátedras que pertenecían a San Ildefonso se trasladaran al de San Ignacio, haciendo que este colegio pasara de residencia de estudiantes a colegio de estudios. Es aquí cuando se pierde de vista la librería colegial de San Ildefonso. Suponemos que una parte fue integrada a la biblioteca palafoxiana y otra parte se haya quedado o se haya unido a los libros que se habían almacenado en San Ignacio. San Ignacio propiamente, al ser un colegio convictorio, no tendría biblioteca, pero sí habría libros en los aposentos. Entonces, bueno, aquí se fusionaron. Por otra parte, la nota en el almanaque citada previamente es muy ambigua, pues si bien se menciona el traslado o aplicación de los libros en diferentes autores, no hay documentación que respalde una precisión de ambos términos o que aclare otras dudas. ¿Se refiere a un asunto jurisdiccional o implica también una mudanza física? Si fuera este último caso, ¿se realizó efectivamente o fue letra muerta, como los anteriores decretos y aplicaciones de instrucciones reales? Otra duda sería si se trasladaron todos los colegios al mismo tiempo y, sobre todo, si se realizaron inventarios de estas acciones. Además, no hay una cifra exacta, mucho menos una relación específica de los libros extraídos, o al menos no la tenemos localizada. Algunos mencionan que la gran mayoría fueron destinados a enriquecer la lista de la biblioteca del Colegio de San Juan, el Colegio Tridentino, convertida en 1773 por el obispo Fabián y Fuero en biblioteca palafoxiana. Osorio Romero, por ejemplo, cree que el fondo del Colegio del Espíritu Santo se habría visto mermado por esa selección, quedando solo una parte en el edificio. Según su relato, antes de reunirlo en el Colegio de San Juan ya se había realizado, cito, la separación de los libros morales y teológicos de los expulsos que contenían doctrinas laxas. Cierro cita. Y estos se quedaron en el edificio que fuera del Colegio del Espíritu Santo, junto con una parte de los que permanecían en los aposentos. Al mismo tiempo, se vendieron volúmenes que llegaron procedentes de las haciendas. Todo esto documentado por Osorio Romero y en papeles de la Junta de Temporalidades. De esta manera se generó la idea de una ruta, bueno, se generó una idea más o menos falsa, de una ruta de la colección. Se pensaba que el acervo completo, la gran mayoría de sus obras, habría sido trasladado o había engrosado la palafoxiana para luego retornar al antiguo edificio cuando la orden ignaciana fue restablecida y volvió a ocupar sus funciones y recursos por un breve tiempo entre 1819 y 1821. O bien cuando la administración estatal se encargó del denominado Colegio del Estado. El nombre oficial hasta entonces era Colegio del Espíritu Santo, San Jerónimo y San Ignacio, sin que tales afirmaciones puedan comprobarse documentalmente.
Certera o no esta peripecia, es innegable la llegada y permanencia de los distintos colegios jesuitas, identificados por sus anotaciones manuscritas de propiedad en portadas y dentro del texto, tanto en la Biblioteca Palafoxiana como en la Alfaja. Hablemos un poco de las cifras. Fue considerable la selección y extracción de los fondos jesuitas antes de pasar a formar parte del acervo del Real Colegio Carolino. Según el citado Almanaque de Efemérides del Estado de Puebla de Mendizábal, uno de los sucesos notables en el año de 1772 fue la compra que el seminario palafoxiano hizo de más de 8,000 pesos de los libros que fueron de los jesuitas. Partiendo de esta cita, se ha buscado dimensionar de mejor manera el número de materiales adquiridos por el seminario y no se puede hacer sin comparar con otras bibliotecas de la época. Si se considera que una biblioteca relativamente contemporánea, la del obispo poblano Manuel Ignacio González del Campillo, constituida por 684 títulos y 1,850 volúmenes, esta fue tasada en 5,000 pesos 4 reales. Entonces, con todas las reservas de las complejidades que los precios de libros pueden sumar, se puede asumir que el conjunto de obras extraídas del Colegio del Espíritu Santo sería significativo respecto a su fondo reportado, que se constituía en un principio de 2,546 obras. Bueno, en 1768 reportaba 2,546, entonces ahí podemos hacer más o menos la comparación de qué tanto pudo haberse visto mermado con esta compra. Pero lo que aún no aclara esta nota es si los 8,000 pesos fueron por la compra de buena parte de la librería colegial del Espíritu Santo o si fue por una selección, pero del conjunto de las librerías colegiales extintas, es decir, sobre un colegio o sobre todos los colegios se compraron estos 8,000 pesos que implicarían bastantes obras. Siguiendo con este problema de las cifras, Carmen Aguilar, tras estudiar la presencia del conjunto de libros exclusivamente del Colegio del Espíritu Santo, desde su inventario realizado en 1757, ha concluido que la mayoría de los libros que pertenecieron al referido colegio se integraron a la biblioteca palafoxiana del seminario. Luego, por supuesto, de esta selección ejecutada por la Junta de Temporalidades para expurgar las doctrinas perniciosas. Según la misma autora, fueron pocos los que permanecieron en el antiguo edificio que ocupó el colegio jesuita. Ya supone unos 57, bueno, ha identificado unos 57 títulos. El mismo colegio que luego fue convertido en Colegio Carolino, y estos libros se quedaron en el colegio en razón de haber sido libros rechazados, digamos, por su contenido. Una segunda extracción de este mismo fondo, dice Carmen Aguilar Guzmán, incluidos materiales bibliográficos que provenían de los aposentos y las haciendas, se habría efectuado con el fin de venderlos a las órdenes regulares e incluso a particulares, entre ellos el doctor Arci Miranda, por ejemplo. Bueno, en tiempos más recientes, para poder notar cómo se sigue con esta imprecisión de las cifras, Manuel Cortés ha señalado que, partiendo de la identificación de las anotaciones de propiedad manuscritas, fueron 3 los colegios jesuitas a los que, cito, más libros se les confiscaron y pasaron a formar parte de la biblioteca, en este caso está hablando de la biblioteca palafoxiana, y dice que estos 3 colegios son el Colegio del Espíritu Santo, el Colegio de San Ildefonso y el de San Javier. Según esto, su estudio es a partir de la identificación de anotaciones manuscritas de propiedad. Empero, no ofrece ninguna cifras exactas y tampoco una estimación más seria ni fechas probables de su ingreso. Simplemente dice esto así un poco al aire y en 3 líneas en toda su obra. Por el contrario, existen relatos que contravienen estas argumentaciones de que haya sido bastante la cantidad de libros. Que fueron pocos los libros extraídos de las antiguas colecciones jesuitas, lo puede confirmar el mismo texto de Osorio cuando aborda la constitución de la Biblioteca Palafoxiana, un siglo después, al citar el ocurso enviado en 1887 por el obispo poblano al gobernador del estado, esto en medio de un alegato de la mitra poblana por recuperar la biblioteca de los seminarios tridentinos, que obviamente había sido ocupada, ¿no? Entonces, la carta del obispo, basada en un dictamen del licenciado Manuel Aspiros, con el que se pretende argumentar la ocupación ilegal de la biblioteca por parte del gobierno tras la aplicación de la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, comienza reconstruyendo el origen de su fondo bibliográfico. De manera indirecta, como muchos de los indicios recuperados en este trabajo, se pueden obtener noticias de los libros incautados a los jesuitas. En la quinta exposición, el obispo escribió que después de la expulsión de los jesuitas, el obispo escribió lo siguiente:
Cito: después de la expulsión de los jesuitas, se agregaron a la biblioteca del seminario los libros de esa corporación. Pero, en la octava exposición, se aclara de ese mismo curso, se aclara que la biblioteca se formó con las obras procedentes de las donaciones y compras de bibliotecas episcopales, y también de aquellas adquiridas con recursos pecuniarios del colegio. Cito: recursos con los que, por donación del rey Carlos III, se tomaron de los que pertenecieron a los jesuitas, si bien estos han de haber sido muy pocos, porque como es bien sabido, esos sacerdotes dirigían el Carolino, que hoy es Colegio del Estado. Y como este instituto siguió destinado a su objeto, la mayor parte de los libros debieron reservarse para el referido establecimiento. Por supuesto, son conjeturas de Aspiros. En resumen, de acuerdo a esta argumentación, es probable que, a pesar de la selección, no se llevara a cabo el traslado físico de la totalidad de las obras incautadas a los jesuitas, sino de una parte selecta pero considerable de los 5 colegios, sufriendo unos más pérdidas que otros, lo que puede fortalecer la idea de que, con todo, buena parte del acervo del Real Colegio Carolino seguía siendo el de los jesuitas, reunidos ahora bajo una misma institución, colección que se había salvado de las manos ajenas y al que, por supuesto, se añadieron las obras adquiridas por el Carolino. Pero dejemos el asunto de las cifras por un momento, pues sin el cotejo entre los inventarios generados por la Junta de Temporalidades contra el que se hiciera en 1821 de las bibliotecas del Colegio Carolino, es imposible ofrecer mayor precisión. Esto es lo que vamos a hacer una vez que investiguemos a profundidad los inventarios. Volvamos entonces al asunto de la aplicación de los bienes de los expulsos y cómo fue concebido. La documentación de la Junta de Temporalidades, albergada en la Biblioteca La Fragua, revela que en las décadas que siguieron la expulsión de los jesuitas, las autoridades no lograban resolver el destino de sus bienes y la aplicación de sus inmuebles. Las voces implicadas tenían diferentes opiniones que iban y venían hasta que, a principios de 1790, por voto común, quedó resuelto lo siguiente. Cito: que en el Colegio del Espíritu Santo se reúnan los de San Jerónimo y San Ignacio, bajo el título o advocación de Colegio Carolino, para que se cumpla allí con los específicos destinos de su fundación y erección, sin más variación que la de su material situación, y observándose enteramente en el Colegio Carolino o del Espíritu Santo, lo que en estos acuerdos está dispuesto por los de San Ignacio y San Jerónimo, unidos en uno solo. Fin de cita. Así, derivado de los acuerdos citados, el decreto del virrey Revillagigedo iniciaba la consecución de las tantas decisiones y dictámenes que les precedieron entre 1770 y 1785, logrando, por fin, que los colegios que antes fueron de los jesuitas fuesen fusionados para dar paso a una nueva institución, el Real Colegio Carolino, con sede en el antiguo edificio del Espíritu Santo. Con esto, se daba un tirón para rescatar la institución de la diócesis angelopolitana y afianzarla en el campo de la autoridad real mediante el patronato. La documentación de los años subsiguientes permite asegurar que por fin ese mismo año se había aplicado el contenido de los acuerdos, la unión física de los colegios y la consiguiente ocupación de los otros edificios para fines diferentes a los que les dieron origen. En efecto, de los expedientes se desprende que se hablaba de un traslado físico para ejecutar la reunión de los colegios, dejando el uso de los edificios para ser ocupados en arrendamiento, eh, como el establecimiento de cajas reales y habitación del tesorero y contador en San Jerónimo, o la factoría y fábrica del tabaco, en el de San Ignacio. Ojo, porque ambas son cuestiones reales, ¿no? Son la manera en que la caja real se hace de ingresos, incluido el tabaco. Como se ha dicho antes, el Colegio San Javier siguió su curso, quedó como ya estaba destinado antes, lo leímos con Mónica Hidalgo Pego, quedó en manos del clero secular, funcionando como escuela de indios. Desafortunadamente, en ninguna parte de la documentación revisada se ha podido encontrar mención alguna sobre los traslados de las distintas librerías, pero puede pensarse, con cierta lógica, que fueron fusionadas de manera simultánea, implicadas en el traslado material de los bienes de los expulsos. Bueno, fundado en 1790, ahora bajo la protección de Carlos III, el monarca a quien le debió su nombre, el Real Colegio Carolino hizo más que solo ocupar los recursos materiales de los extintos colegios jesuitas, a los que sustituyó en el ámbito de los estudios superiores en Puebla. Existen ahora estudios que delatan la continuidad en el orden jurídico, pues el Nobel Colegio se inspiró, por no decir transcribió, sus reglamentos en las constituciones de los colegios jesuitas
dilucidando el cómo perduraron las antiguas prácticas educativas de las instituciones jesuitas. Aquí parece que la herencia material fue mucho más fuerte de lo que se pensaba. El que se hayan conservado los nombres de los colegios extintos es también otra señal de lo imbricado que resulta poder discernir entre cambios y continuidades de una institución a otra. Quiero poner como ejemplo, ya hablando de la transición al carolino, el traslado del oficio que el primer rector, José de Lezama, dirigió al virrey conde de Revillagigedo en junio de 1790. Esto está contenido entre los documentos de los colegios jesuitas albergados en el Archivo Nacional de Chile, y se puede leer una descripción amplia de aquel suceso tan memorable de la fundación del Carolino. Dice el testimonio: Señor, tengo la satisfacción de poner a noticia de vuestra excelencia que en la tarde del día 20 se verificó ya la traslación de los colegios reales de San Jerónimo y de San Ignacio a este del Espíritu Santo con la solemnidad más pomposa y plausible que sus mismos alumnos podíamos apetecer, y todo debido principalmente a los muy favorables respetos de un protector tan magnífico como eh, público debía reconocer, tan magnífico como público debía reconocer después de nosotros en vuestra excelencia. En efecto, Señor, el cuerpo todo de esta nobilísima ciudad, los grandes, los pequeños y cada uno en su modo, han contribuido a celebrar la aplicación de estas casas, la reunión de los colegios en este Carolino y las ventajosas utilidades que ofrece el uno y el otro. Cierro cita, así describía con harta emoción el rector José de Lezama. Aparentemente, la traslación hecha, cito, con unas demostraciones de esplendor y magnificencia, cierro cita, fue toda una ceremonia pública, desfilando con rezos, panegíricos y hasta una sátira jocosa. Es precisamente en el panegírico donde se revela la situación de los acervos jesuitas al reflexionar sobre la crítica situación de la formación educativa de la juventud poblana en esos 23 años que separan la expulsión de los ignacianos de la fundación del Carolino, dando cuenta de que, a pesar de tal situación, los esfuerzos educativos continuaron en los mismos espacios, es decir, confirmando que no hubo necesidad de una reapertura hasta ese momento. El orador de aquel solemne evento fue el futuro obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, por cierto, protector de José María Lafaro. Bueno, en su discurso, además de justipreciar o dicho de otro modo, halagar, por supuesto, a la decisión del virrey de unir los esfuerzos educativos de los colegios, se preguntaba un poco retóricamente de esta manera. Cito: ¿qué ha habido en todo este tiempo de grande y sublime en materia de letras y de costumbres en los otros colegios del reino, que no haya sido igual en medio de su decadencia y por eso más prodigioso en los de San Jerónimo y San Ignacio de esta ciudad? ¿Se puede subsistir decentemente sin fondos? Pues los de estos colegios casi se han reducido a las angustias de los plazos y de los adeudos. ¿Se progresa mucho en las facultades sin el socorro de los libros selectos o por lo menos necesarios? Pues en estos colegios solo ha habido de biblioteca los vestigios. Cierro cita. Sin dejar de considerar el aire de dramatismo que implicaría este discurso, y con afán de contrastar las circunstancias educativas en Puebla, en medio de la fundación de un nuevo colegio, la opinión de Pérez y Martínez hace pensar que en aquella fecha aún se conservaban partes de las librerías de los colegios de San Ignacio y San Jerónimo en sus edificios respectivos. Así que concluimos que de haber tomado de entre sus estantes obras para la Biblioteca Palafoxiana, debieron ser en momentos y formas diferentes a los del Espíritu Santo. Si bien no se puede dar cuenta puntual de lo aseverado aquí, ya que no se cuenta con registro puntual del acervo bibliográfico elaborado en los primeros años de funcionamiento del Carolino, es decir, algún documento en torno a 1790 que nos permita dar cuenta puntual de esto, se cuenta en cambio entre el fondo documental respectivo custodiado por la Biblioteca La Fragua un inventario realizado en 1821. Este nos permite reconstruir, imaginaria y muy brevemente, su contenido al cabo de un buen lapso. Si bien habría que restarle los libros que el mismo colegio fue adquiriendo, por supuesto. Por citar algunos ejemplos de los que adquirió el Real Colegio Carolino, mencionamos la obra de Aznar de Polanco, Arte Nuevo de Escribir por Preceptos Geométricos y Reglas Matemáticas, una obra emblemática de la modernización de los estudios en España, bajo una visión ilustrada para la correcta escritura, y bueno, cuya adquisición fue evidenciada por el rector a través de una anotación manuscrita, ¿no?
en el reverso de su portada dice comprado por el licenciado don José de Lezama para el Colegio Carolino en el año del 94. Bueno, no es el único ejemplar, solo es como una muestra. También hay que pensar en el ingreso de otros volúmenes, como los volúmenes ilustrados de la Enciclopedia Francesa. No hay mejor ejemplo de que ya el colegio está migrando, está transitando hacia los estudios modernos del corte ilustrado, así como otros ejemplos del cambio paradigmático hacia la ilustración, que ahora son imposibles de enumerar sin el marco de un estudio profundo de los inventarios hallados, ¿no? Como este viaje a Constantinopla de 1784, que por cierto es comisionado por el rey, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos toda esta transición. Estos son libros que empieza a adquirir el Colegio Carolino. El 5 de marzo de 1821 es la fecha de elaboración de este registro de los libros del así denominado en el documento Colegio del Espíritu Santo. Les presento el inventario de 1821 hallado en estas investigaciones. Este registro fue culminado bajo el rectorado de Basilio Arrillaga y preparado por los jesuitas que regresaron debido a la restauración de la compañía entre 1819 y 1820. Por ello, se mudó el nombre del colegio nuevamente a Real Colegio del Espíritu Santo de San Jerónimo y San Ignacio. Si se quita lo de Carolino y se recuperan estos tres. Con el fin quizá este documento fue realizado con tal de revisar lo que estaban recibiendo los jesuitas a su regreso. Procedemos ahora a estudiarlo y darnos una idea de cómo era esta biblioteca. Desde su título, se sabe que esos libros estaban ubicados en dos bibliotecas. La biblioteca grande contenía, a decir de Osorio Romero, que también lo consultó, 2012 obras, que representaban 4.485 volúmenes depositados en 20 estantes, con puerta alambrada de 6 cajones cada uno. La biblioteca chica fue registrada con 739 obras y 1.116 volúmenes, perdón, 1.166 volúmenes, distribuidos esto en 6 estantes de 4 cajones de espacio. Bueno, en este registro es una sola lista general dividida en dos partes, la biblioteca grande y la biblioteca chica. En este registro de 53 hojas de extensión se dejó constancia escrita del título y el autor de la obra, pero también de su número de volúmenes, materiales de los forros, es decir, la encuadernación, y tamaño en diferentes columnas. Bueno, en 3 diferentes columnas. La estantería de cedro de la biblioteca grande, según este registro, tenía anexas 6 alacenas más, aparte de los 20 estantes. 6 alacenas más, 4 grandes y 2 chicas, en las que se almacenaban, si seguimos el registro, materiales de formato mayor como tablas geográficas, tratados o estampas diversas. A esa librería estaban unidas algunas bancas, a las que se sumaban 2 mesas y 4 sillas, también de cedro como mueblería. También contaba con otros artefactos como esferas y sistemas y con pinturas religiosas que ahorita vamos a abundar en ello. La biblioteca chica, en cambio, su estantería no tenía puertas, contaba con una mesa de cedro y 3 sillas. En las alacenas de esta biblioteca chica se enlistaron una multitud diversa de materiales, entre botecitos, recipientes, piezas de bronce, piezas de bronce y de cristal. También destacan los restos o refacciones de una máquina neumática y otra máquina eléctrica, además de letras de plomo y varios botecitos de hojalata con tinta para imprimir. Respecto al contenido del acervo, la opinión de Osorio es que este fondo comenzaba a diferenciarse del jesuítico, pues a pesar de albergar obras teológicas y religiosas, ya registraba la presencia de buen número de obras científicas e históricas. Esa es la opinión de Osorio, pero quizá ignoraba el autor la riqueza temática que podían contener los fondos jesuitas, la que se puede comprobar al hojear ciertos ejemplares con sus respectivas anotaciones manuscritas de propiedad que se custodian en la Biblioteca La Fragua. Obras de Kircher, de Clavius o incluso de Descartes o de Chaucer son encontradas con anotaciones o con sellos de sacerdotes jesuitas. Bien, pues gracias a las pesquisas en el fondo documental de los antiguos colegios jesuitas, Real Colegio Carolino y del Estado, por mi parte, se ha logrado ubicar y reconstruir el espacio que ocupaba la biblioteca grande del Real Colegio Carolino, así como el equipamiento con el que contaba. Tras el cotejo de los diversos inventarios hallados, se puede asegurar que no se modificó en la forma el repositorio de los libros del Colegio del Espíritu Santo cuando se convirtió en Colegio Carolino. Por el contrario, la documentación nos permite asegurar que permaneció en el mismo lugar,
con los mismos muebles, aparatos y quizá las mismas pinturas hasta mediados del siglo XIX, prácticamente intacto de no ser por el deterioro del tiempo. En el fondo, se aprecia que los libros contenidos en la librería grande ya no seguían el orden establecido en el inventario de 1757, cuando todavía el colegio estaba en manos de los jesuitas, lo que ya da indicios de una actitud de adaptación y reconversión de la herencia jesuita en el recién formado colegio. Uno de los principales descubrimientos fue el de su localización dentro del edificio. Tras la revisión de una serie de inventarios de pinturas, así es esta categoría documental, inventarios de pinturas que hubo en los corredores, se comenzó a seguir un primer indicio, la mención de un balcón, lo que dio fuerza a la idea de que la biblioteca grande estuviera en la planta alta durante sus primeras décadas de vida. Esta suposición, fue confirmada al seguir el orden en que se describieron los espacios a lo largo de los corredores. Este rastreo, además, da pie a saber que la biblioteca mayor estuvo entre los principales espacios del colegio. Se ubicaba, ya dije, en la planta alta, entre la oficina vicerrectoral y el paraninfo. Respecto a su organización y distribución interior, nuevamente podemos reconstruirla con el Inventario General de 1821 y complementarla con ciertos indicios con otros inventarios, tanto generales como de los libros de los respectivos colegios, estos inventarios de 1858 y 1860. Por eso me atrevo a asegurar, prácticamente permanece igual el colegio de lo que sabemos que hay en 1821 a 1860, prácticamente lo mismo de no ser por el deterioro. Gracias a esta documentación gracias a esta documentación, se concluye que la mueblería de la Biblioteca Mayor del Colegio del Espíritu Santo fue ocupada y respetada cuando se fundó el Real Colegio Carolino. 20 estantes con puertas alambradas, las mismas mesas y objetos. También se enlistó entre sus bienes 2 esferas chicas, una terrestre y otra de las constelaciones del zodiaco, un sistema de Copérnico. Lo que no se puede afirmar con total certeza es que las pinturas que se documentan en la Biblioteca Grande del Colegio Carolino hayan sido colocadas originalmente por los padres de la compañía antes de su expulsión. Esto porque 9 de ellas fueron referidas como obras hechas por Salvador del Huerto, un artista poblano que vivió entre 1740 y 1819, lo que implica que fueron mandadas a hacer y colocar o bien en los últimos años que los jesuitas ocuparon el colegio o bien por las autoridades del Real Colegio. Por si fuera poco, el misterio es alimentado al notar a los personajes plasmados en esas obras. Ya les pongo ustedes el listado. Un Santo Tomás sobre un carro desconocido, luego en óvalo todas las demás pinturas, óvalos pequeños de la Avenida del Lector, todas del mismo autor. También otra vez Santo Tomás, de San Ignacio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, San Juan de Pomuceno, San Luis Gonzaga, San Ambrosio. Por otro inventario de 1858, se describe con mayor amplitud la localización de las pinturas referidas dentro de esta biblioteca. Recuerden que estamos hablando solo de la biblioteca mayor. Al parecer, las pinturas ovaladas, que eran de menor tamaño, esto lo digo por los precios, ¿no? Solo la de Santo Tomás sobre un carro fue más costosa. Las pinturas ovaladas de menor tamaño estaban en los estantes, mientras que el cuadro grande que contiene una pintura de Santo Tomás, así fue referido, cuadro grande que contiene una pintura de Santo Tomás, estuvo exento de la estantería. Muy probablemente por su tamaño, pues costó 3 veces más que los ovalados. Asunto curioso y ampliamente notable. En el mismo inventario se declaró que en el estante 13º se encontraba una pintura imagen de San Carlos que no se había referido. Es decir, en el del 58 encontramos un San Carlos que no había sido referido en el 21. Prácticamente las demás pinturas son iguales, solo cambia a veces el orden. Por supuesto, lo primero que se nota al cotejar estos inventarios de cosas y pinturas del Colegio Carolino, es la presencia total de los religiosos que hay en la biblioteca. Pero esta impresión, que es un tanto ligera, cubre un mejor matiz si se consideran qué religiosos enmarcaban las paredes de tal espacio de saber. Otra vía para explorar la herencia inmaterial que planea sobre la historia del Colegio Carolino, al asomarse a los significados que hay detrás de la presencia de esas obras. Voy a ocupar algunos ejemplos. Es entendible que los padres de la Iglesia, Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio, así como los santos jesuitas, San Ignacio, San Luis Gonzaga y San Juan de Pomuceno, que por cierto es copatrono de la Orden de los Jesuitas y maestro de Teología y Derecho Canónico, generaban un ambiente adecuado para el estudio y transmitían un mensaje de santidad y devoción, un espacio en donde todavía eran ajenos los principios de la educación laica y se memoraba
la educación religiosa de la época colonial. Aunque sería más propio decir que de las últimas décadas de la época colonial, cuando desde la metrópoli se introdujo la ilustración católica española. Pero esas pinturas por algo se conservan o, es decir, por algo lo conservaron de los jesuitas o por algo las mandan a hacer los del Colegio Carolino. Destaca, por supuesto, la presencia de miembros de la compañía que, conservados de las librerías de los jesuitas o bien mandados a hacer por las autoridades del Colegio Carolino, nos hablan del reconocimiento de la presencia jesuítica por parte de estos últimos, sea que las hayan mandado a hacer o que las conservaron, es el mismo significado. Había sido el jesuita Claude Clement quien, a través de su tratado ya citado, el Musei Sive Biblioteca, había contribuido en mayor grado a los sistemas decorativos de las bibliotecas monásticas y educativas. Desde su perspectiva, la biblioteca era un espacio en el que todos los elementos ornamentales debían guiar pedagógicamente hacia el descubrimiento profundo de la sabiduría cristiana, representada en su más alto grado por las figuras de Jesucristo y la Virgen María, quienes, teniendo la puerta de entrada al recinto en el poniente, como recomendaba Clement, debían estar al frente, al levante, en el lugar del altar mayor, como se acostumbraba en las iglesias. Luego, recomendaba este autor que sobre las estanterías de las paredes, tanto norte o sur, se debían colocar las imágenes de hombres ilustres que hubiesen resaltado por sus conocimientos y su virtud, o también de aquellos que habían contribuido a la profundización del conocimiento profano y divino, es decir, en teología, en sagradas escrituras, en letras humanas. Todos estos debían de estar presentes en las estanterías. De esta manera, es muy revelador que, sin alejarse demasiado de las propuestas de Claude Clement, la antigua biblioteca jesuita del Colegio del Espíritu Santo haya podido tener un cuadro precisamente de la venida del Espíritu Santo en sustitución de la imagen de Cristo o María, ¿no? Es decir, ahí no siguieron tanto a Clement. Y que el Colegio Carolino hubiese conservado esta pintura, así como conservó el nombre del extinto colegio jesuita y cuyo edificio ocupaba. Es decir, ahí hay una permanencia, ahí hay una herencia. Pero todavía mejor, ¿qué hombres ilustres fueron elegidos para guiar pedagógicamente a los alumnos de este colegio, ya sea desde la presencia jesuita o bien ya en el Colegio Carolino? Quiero llamar la atención sobre uno de ellos, San Luis Gonzaga. Este santo fue tomado por acuerdo como patrón de estudios en el Real Colegio, en el Real Colegio Carolino desde su apertura en 1790, es decir, no solamente lo heredan, nombran a un jesuita como patrono de estudios. Esta invocación resulta muy reveladora, pues siendo un santo jesuita, el religioso italiano era elegido en una nueva institución que, según se ha asumido, pretendía consolidar el poder real y prolongar el antijesuitismo, por lo tanto. Poniendo sobre la mesa entonces la discusión de si las instituciones educativas anteriores y las de reciente creación corresponden al mismo proyecto y tienen las mismas bases ideológicas, de la gran duda. En este sentido, debe destacarse otro indicio. Aquí hay que poner mucho ojo porque justamente la pintura de autor desconocido, esta obra fue identificada gracias a su descripción entre los bienes que alberga el actual Museo Universitario, en la misma UAP. Esta obra es la que debe llamar todavía más nuestra atención, pues está basada en un grabado de José de Nava, que contó con la asesoría teológica del obispo Francisco Fabiani Fuero, ya mencionado antes, y que incluyera, y que Francisco Fabiani Fuero incluyó en una de sus obras, por cierto. Entonces aquí, detrás de todo esto está la mano, o la mente, mejor dicho, de Fabiani Fuero. Este obispo, hay que poner atención, porque buscando hacer contrapeso a las enseñanzas de los padres de la compañía, reformó los estudios en el Real y Pontificio Seminario Tridentino entre 1765 y 1769, logrando que se reintrodujera la filosofía tomista en sus fuentes originales y también que en 1790 él logra que los libros de texto en las facultades de Teología y Filosofía del Real Colegio Carolino fuesen los que se habían aprobado para el seminario, es decir, tiene todas las manos metidas en el Carolino. En otras palabras, la presencia de esta pintura revela la intervención del obispo para dar un golpe de timón en el Colegio Carolino hacia el orden ilustrado y hacia la jurisdicción episcopal. El grabado y los cuadros que de él se derivaron fueron una forma de legitimar, de difundir e imponer la importancia de Santo Tomás como abanderado de la reforma eclesiástica en la vida cultural poblana en el último tercio del siglo XVIII. Para resaltar la importancia de Santo Tomás, cabe recordar que su imagen se repitió también en una pintura en óvalo en la misma biblioteca, es decir, fue una señal constante. Y este cuadro, pues, ornamentaba seguramente la pared principal de nuestra biblioteca.
Bien, paso a las consideraciones finales. Una revisión sin pretensiones de exhaustividad de este inventario nos permite saber que las obras no estaban ubicadas de acuerdo a un orden específico, de tipo alfabético o cronológico, o por materia, por ejemplo, y que su composición era muy diversa. Con esa simple ojeada al inventario, eh, podemos notar esto. No solo eso, se ha mencionado ya que se había perdido el orden establecido en el inventario de 1757 del Colegio del Espíritu Santo cuando todavía estaba en manos de los jesuitas. Es curioso pensar que esto podría evidenciar que haya imperado el desorden producido por el expurgo y las mudanzas de las librerías de los otros colegios, sin que se haya logrado organizar durante mucho tiempo. Habría que averiguar si esto fue causado por el abandono de las obras o por la falta de recursos de los que siempre se quejaron los funcionarios del Colegio Carolino. Contrasta con el cuidado que se tuvo por mantener la mueblería y el contenido, es decir, no se ocupan de ordenar los libros, pero sí se va a mantener en muy buen estado la mueblería y todos sus artefactos. Siguen sobresaliendo en el inventario, así a vista de pájaro, siguen sobresaliendo autores jesuitas entre los autores religiosos seculares, los jerarcas eclesiásticos y clérigos regulares, sin dejar de contar, por supuesto, con un importante número de textos de escritores seglares. Los 3 inventarios conocidos conservados en la biblioteca, culminados en el transcurso de 2 años como máximo, y siguiendo las instrucciones precisas emanadas de la monarquía, representan una fuente privilegiada al ser una imagen de la disposición de los acervos en los colegios de estudios jesuitas, del Espíritu Santo y San Ildefonso, tal como los dejaron al tiempo de su expulsión. De la misma manera, el inventario de las bibliotecas grande y chica del Real Colegio Carolino, elaborado en 1821, nos ayudaría a contrastar las obras que éste recuperó de los jesuitas y las que incorporó para fortalecer su peculiar visión del orden de las cosas. Con lo descubierto hasta ahora, logra apreciarse que, en el juego de escalas, la biblioteca se encuentra entre la mirada de la administración monárquica de carácter ilustrado, que aprecia los libros de los jesuitas como bienes heredables pero también sujetos a examinación y expurgo para concordar con sus aspiraciones de secularización de los colegios y la extirpación de las ideas y nociones políticas jesuíticas. Las librerías también estuvieron bajo la mirada atenta del clero diocesano, que deseaba aprovechar la riqueza intelectual de la compañía, así como coadyuvar en las políticas coloniales frente al criollismo ilustrado y a las políticas de carácter regalista frente al ultramontanismo jesuita, pero que también buscaba consolidar sus propios colegios seminarios a nivel regional. Además, se nota la constante aspiración de los funcionarios del Real Colegio Carolino por una autonomía respecto a las ambiciones del poder civil tanto local como de la administración episcopal. Su propia librería sería un espacio para aventajar en su interés. Con el presente estudio, al menos se ha logrado poner en evidencia el devenir histórico de los vestigios que, puestos en su justa dimensión, rompan la idea de un periodo inasequible de la historia de la universidad, desde una de sus instancias más arraigadas e inalienables, la biblioteca, y que al mismo tiempo convoquen a la reflexión en torno a las herencias materiales e inmateriales que pudieron poner de manifiesto la tan compleja continuidad institucional. Mientras se cotejan inventarios posteriores, que es una promesa, ¿no? Se puede notar que el espacio físico no se modifica sustancialmente. Se puede notar que se busca conservar los libros de los distintos colegios de la compañía y que, al menos en los discursos, en las disposiciones reales, en los acuerdos, en las discusiones de los hombres ilustrados de la Junta de Temporalidades, las colecciones de los jesuitas permanecen entre las preocupaciones más notables. Se puede considerar, por último, que el destino de las librerías y los colegios de la Compañía de Jesús en Puebla respondió a políticas ilustradas. La aplicación de sus libros después del filtro de las doctrinas laxas y perniciosas obedece exactamente a las mismas aspiraciones de la monarquía que modificaron sus edificios con tal de favorecer la erección de seminarios conciliares, de casas de corrección, de pensión o de enseñanza, así como de educación de niñas, hospitales y hospicios y casas de misericordia. Al mismo tiempo, la modernización y secularización de los estudios, ya que en el colegio se crean las cátedras de Derecho Civil y Canónico, debió modificar el contenido de su acervo. Tras la mala administración y falta de decisiones acertadas en los proyectos, que ocasionaron la pérdida de los bienes que antes ostentaron los jesuitas, incluyendo, por supuesto, sus libros. Por ello, el empeño de su reconstrucción en los estantes de las antiguas librerías poblanas eh, es ahora una tarea. Eh, Quiero decir que nuestra visión de este empeño por reconstruir las antiguas librerías poblanas es porque ahora, pues más que espejos, nos pueden servir de ventanas.
Agradezco mucho su atención, espero con mucho gusto sus comentarios, que seguramente habrá muchas sus observaciones que siempre enriquecen nuestro trabajo. Vuelvo a agradecer a la doctora Marina Garone por la oportunidad, a Mercedes por el apoyo y bueno, con todo gusto resolveremos dudas o atenderemos sus siempre inteligentes observaciones. Hasta luego, que estén todos muy bien.